Listo. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestro bracket. Yo lo tengo que buscar, ahí está. Y recuerdan que, o sea, nosotros abríamos y le teníamos que indicar a bracket en qué carpeta estábamos. Esperen que... Ahí. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, es indicarle la raíz de la carpeta. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Todo bien? Indicar la raíz de la carpeta que se llama clase 2. Archivo para descargar, lo encuentran adentro del canal. Lo encuentran adentro del canal de turno noche. ¿Lo tienen? Bien. Es básicamente, en principio tenemos estas dos carpetas, campos ejemplos, que es lo que hicimos, que lo que vamos a ver después, y los archivos que generamos la clase pasada, que era este primer archivo y la receta. ¿Sí? Habíamos visto la clase pasada algunas etiquetas, que eran las etiquetas H. Vimos la etiqueta P, que acá no hay ninguna. Lo vimos acá en este primer archivo. Teníamos las etiquetas H, las etiquetas P, que era para párrafos. Vimos la BR, que era para generar un salto de línea. Y después vimos estas listas que vimos, las OL, que eran las listas numeradas, y las UL, que eran las no numeradas. Y cada ítem de una lista era un list. Vamos a empezar a ver ahora, como primera cosa, vamos a agregarle a nuestra receta una serie de etiquetas que tienen que ver con HTML5 que todavía no llegamos a verlas. Vamos a abrir esto que es de HTML5, ¿sí? Nosotros dijimos que para que un documento sea de HTML5, para que el navegador sepa que este documento es de HTML5, tenía que tener todas estas etiquetas, ¿no? O sea, decir doctype HTML, tener el lenguaje que lo poníamos en español, y esta etiqueta de acá, que es la etiqueta metacharset. ¿Sí? Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? No estoy hablando sobre la nada, están viendo la pantalla. Perfecto. Sí, sí, se ve. Sí. Bien. Bueno. No quiero un blooper de nuevo, esta vez. HTML5, entre las cosas que incorporó una serie de etiquetas para cosas que antes no tenían manera de decir de que eso era parte, digamos, de una web. Básicamente una web está compuesta de un encabezado, un menú, tiene una información principal, una información secundaria y un pie de página. Antes de la llegada de HTML5 no había manera de indicar eso con una etiqueta especial, digamos. Lo que hizo HTML5 es generar etiquetas para todas estas secciones de una página web, ¿sí? La primera etiqueta, hay 3 etiquetas que son de las semánticas de HTML5 que son las más importantes y que son etiquetas que no se pueden repetir. Esta es la primera, que es la etiqueta header, ¿sí? La etiqueta header marca lo que es el encabezado de una página web. Que en el encabezado suele estar el título, digamos, el logo de la web, a veces hay algún menú, ¿sí? Si nosotros vamos a ver la página de lo que es la UNLAM, el header es toda esta parte negra, ¿no? Esto sería como el header de la web de la UNLAM. Vamos a abrirla por acá. O sea, el header sería
toda esta parte negra con ese menú incluido, ¿no? Que acá tiene este menú, tiene este buscador y tiene estos links a las redes sociales, ¿sí? La etiqueta header es una etiqueta que hay que tener cuidado de confundirla con la etiqueta head. Vieron que nosotros teníamos la etiqueta head. La etiqueta head es la etiqueta, es el head del HTML, pero la etiqueta header es el encabezado de mi web, ¿sí? Adentro de lo que sería la etiqueta body. Estoy acá tocando el archivo que se llama receta.html. De nuestra receta, ¿qué piensan que sería, que iría dentro del header? Bien. Receta de brownie, tal cual. Es el H1, ¿no? El título. O sea, el encabezado de mi web sería el H1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tocar este archivo y vamos a poner header y nos vamos a meter este H1 acá adentro, ¿sí? Porque ahora esto deja de ser... deja de ser una etiqueta suelta para pasar a ser parte del header, ¿sí? Yo escucho unos sonidos que no sé qué son, no sé si me están hablando por otro lado o qué. A ver, esperen un segundito. Ah, esperen un segundito que tengo que agregar a alguien. ¿Cómo se llama este? Cristian Agustín. ¿Y por qué? Bien, Cristian Agustín está en la llamada. Bueno, no sé. Bueno. Bien. Bueno, entonces teníamos el header. Además del header, lo que nosotros tenemos es otra etiqueta que sería el footer. Así como tenemos el header, que sería el encabezado, tendríamos otra etiqueta que sería el footer. Si vamos a la web de la UNLAM, ¿a dónde les parece que empezaría el footer? Yo estoy bajando. Bien, sí. Es en la parte de acá abajo. Toda esta área de acá negra es footer, ¿sí? La cosa negra, tal cual. La cosa negra sería el footer, ¿sí? O sea que básicamente vamos a saltar acá para detectar el footer, que lo está por acá en este... Ahí está, que suele ser el pie de página. Esto sería en el caso de la web de la UNLAM. Suelen estar las redes sociales, los datos de contacto y demás en lo que sería el footer. Nosotros creo que no tenemos un footer todavía creado, pero lo vamos a crear. Vamos a meterlo acá abajo. Vamos a crearnos una etiqueta footer, footer que abre y footer que cierra. Y acá vamos a poner una P. Y le vamos a poner copyright. Ya sé cómo van las H's acá. PW1 y... Bien.
Ya después la vamos a llenar de más contenido, pero básicamente tendríamos eso adentro de lo que sería nuestro footer, ¿sí? Siempre suele ir información de contacto, el copyright, quién hizo esta web, etc. Básicamente hay 3 etiquetas de HTML5 que son las estructurales, que son las más importantes y las que no se pueden repetir. En una web, todo lo que no es header ni footer se llama main. Main de donde iría todo el contenido. Todo lo que no es ni encabezado ni footer es main, ¿sí? Si volvemos a la web de la UNLAM, nosotros decimos que el main arrancaría después del encabezado, o sea, el encabezado es esto, todo esto sería todo main hasta llegar al footer, ¿sí? Es como que dividimos todas las webs en estas 3 etiquetas principales. O sea, dentro del body nosotros tenemos un header, solamente puede haber un header, no se puede repetir, un main y un footer. Son etiquetas que no se pueden repetir y que no puede estar una cosa metida adentro de la otra, digamos. O sea, yo no puedo tener un footer adentro del main, ¿sí? Esas son las 3 etiquetas principales que no se pueden repetir y no pueden estar una adentro de la otra. Entonces voy a generar esta etiqueta main. Estoy con un problema del teclado que tengo acá. Y me voy a llevar todo esto para acá adentro. O sea, todo lo que tenía suelto lo voy a pasar para acá adentro. Traten de tabular bien las cosas para que les quede tabulado de esta manera. Ven que yo acá tengo estas jerarquías. Entonces tengo el header, el main y el footer, ¿sí? ¿Lo están pudiendo hacer en sus archivos esto? Bien. Perfecto. Si nosotros vemos, seguimos teniendo, si nosotros le damos a la vista previa acá en el rayito y lo vemos, seguimos viendo lo mismo. O sea, la misma cosa horrible, nomás que dice acá el copyright y eso. Pero estas etiquetas sirven para marcar semánticamente que esto es mi header, esto es mi contenido, digamos, y esto es mi pie de página. Y eso es lo importante en HTML5. Una consulta. Sí, lo que estás preguntando, no sé si me está preguntando en audio Iván también, pero Iván me está preguntando acá cómo tabula todo al mismo tiempo. Seleccionas todo y apretás la tecla Tab y ahí va. Y si querés volver para atrás, es Shift y Tab y viene para acá. ¿Vos, Raúl, ibas a preguntar algo? No, yo no soy Raúl. No sos Raúl. Ricardo. Sí. Mi consulta es, en el footer, vos le agregaste un barra P al copyright. Si no le agrego el barra P, ¿cómo se vería? Probalo. En realidad, pasa que visualmente se va a ver todo igual. Pasa que nosotros... Yo lo hice de diferente, o sea, lo hice sin P y con P y no le veo diferencia. No, es que diferencia visual no le vas a ver. Pasa que nosotros en HTML no nos interesa lo visual, para nada. Lo que nos interesa es marcar el contenido, o sea, ¿qué es? marcar el contenido, ¿sí? Entonces, sí, da la sensación de que, le estoy contestando a Iván, estoy mezclando todo. Da la sensación de que se te va a borrar todo cuando haces eso, que seleccionas todo y tabulás, pero no, te lo envía para atrás. Acostúmbrense a tabular, ¿sí? Para que les quede ordenado y a su vez ven bien de esa manera ordenada eso. Visualmente no genera un cambio, pero semánticamente está correcto que nosotros tengamos un párrafo adentro del footer y que no le llovamos al footer un montón de texto sin ningún marcado de ningún tipo, ¿sí? Entonces, meter una P está bien. Cuanto mejor tengamos estructurado, hay una cosa que pasa, que es que cuanto nosotros mejor tengamos estructurado el HTML, más control vamos a tener después de los estilos visuales. O sea, pareciera que no sirve para nada, y solamente sirve para los buscadores y para estructurar nuestro contenido, pero después
cuanto mejor lo tengamos estructurado, más limpio lo tengamos, eso nos va a ayudar un montón con el CSS también, con la parte cuando empecemos a atacar la parte visual. Y eso. Ahora estamos concentrados en el contenido, ¿no? No, podés usar un small. El small es una etiqueta que podés meter adentro de una P, por ejemplo, si quisieras. Y que una parte sea small y no todo sea small. Ahí le estoy contestando a Nicolás. Bueno, esas serían las 3 etiquetas principales: header, main y footer. Además de esas, hay un par de etiquetas más, que está esta etiqueta que se llama la etiqueta nav. La etiqueta nav sirve para marcar lo que son menúes, ¿sí? Uno o más. No es que la página tenga un solo menú, puede tener varios menúes. ¿Vieron que hay páginas que tienen como muchos menúes en el footer? Que tienen como toda una lista de links. Sociales, ubicación, teléfono, todo eso. Sí, pero además tienen como una lista de links. Por ejemplo, si entran al, no sé, Mercado Libre o a Garbarino o a cualquiera de ellos, en el footer suelen tener política de privacidad, sí, ayuda, bueno, eso que está poniendo él, ayuda, o sea, algunos links que no los quieren como que mostrar tanto, que son como links más de derechos y ese tipo de cosas, suele estar todo eso en el footer. O sea que básicamente es que adentro del footer yo tengo un nav. En el caso nuestro de la UNLAM, en el footer no tiene un nav, pero ¿a dónde está teniendo un nav? En el header. Muy bien, ¿sí? Esto que está acá es un nav adentro del header, ¿sí? El nav puede estar adentro del header, adentro del footer, o puede ser independiente, no estar ni en el header ni en el footer, sino que directamente estar en forma independiente, ¿sí? Este es un nav adentro del header, ¿sí? Que no tiene, o sea, y después adentro del nav lo que viene es un UL con unos li. Pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos viendo menúes, ¿sí? Recuerden esto que les dije de que los botones de los menúes se hacen con ULs. Por eso es importante como tener el UL. Cuando es desplegable igual, también, es un UL. O sea, en lo que va de nuestro lado en este momento, que es el contenido es un UL. Quien hace la magia de plegar, desplegar y demás es el CSS y muchas veces acompañado por JavaScript para plegar y desplegar. Pero en el HTML nosotros vamos a tener un nav con un UL y con un li para cada botón. ¿Sí? Bien. Vamos a centrarnos en una serie de etiquetas que tienen que ver con el contenido. Ya vamos a crecer, ¿sí? Tengan paciencia, ya vamos a crecer. Estamos haciendo una web que es un CV, después van a terminar haciendo la web que es la integral, va a estar bastante buena. Bueno, vamos a concentrarnos ahora en las etiquetas de marcado semántico que van adentro del main, ¿sí? Estas son etiquetas que van adentro del main. Básicamente, adentro del contenido de mi sitio, yo puedo tener información que es principal e información que es secundaria. Para la información principal, existe algo que se llama section. Section es como si fuese secciones de contenido que hacen al contenido principal. Puede haber varios sections en una página, puede haber más de uno. Vieron que las que vimos hasta ahora, bueno, el nav sí se puede repetir, pero las otras no se podrían repetir. No se podría repetir ni el header, ni el main, ni el footer. Acá, si vengo a la web de la UNLAM, yo puedo decir que esto, que son unos sliders, es un section, ¿sí? Esto
es un section. Después, acá tendríamos otro section, acá, otra sección acá, y después tendríamos que ver si lo que viene acá es un section o no. Esto que está acá y esto que está acá abajo. ¿Sí? Ahora vamos a terminar de definir eso. ¿Qué me decías, Matías? A mí me dijeron que una vez un buen ejemplo para la semántica de una página es un diario. Sí, porque en realidad las etiquetas semánticas se crearon para el formato de blog, básicamente. Por eso responde mucho a esta cuestión del diario, en realidad. Bueno, entonces acá tendríamos varios sections, ¿sí? Así como existe el section, que incluye lo que sería el contenido principal, existe otra etiqueta. Ven, acá tenemos como esto es un section y esto es otro section. Existe otra etiqueta que es de igual valor que el section, que se llama aside. A diferencia del section, el aside es un bloque de contenido que no hace a la información principal de mi página web, ¿sí? En el caso de los blogs, que siempre suelen ser un buen ejemplo de esto, suele ser la barra lateral que tiene información de publicidad o de otras noticias, por ejemplo. Si nosotros entramos a la página del Mercado Libre, vamos a entrar a un producto, a este trípode. Si yo entro a este producto, toda la información que tiene que ver con el producto serían secciones, ¿sí? En cambio, esto que me aparece acá, que son otras publicaciones, o más abajo me va a aparecer quienes vieron este producto también compraron, y publicaciones promocionadas. Todo esto no es el contenido principal, no habla sobre mi producto, sino que está hablando sobre otros productos que están vinculados al mío, ¿sí? Entonces, eso pasa a ser no información principal, sino información secundaria. Sí, o sea, le hablamos siempre a los buscadores, Facundo, sobre si algo es importante, no es importante el contenido principal. Sí, tal cual. Porque esto, en realidad, el section y el aside para el usuario común es transparente, o sea, solamente vemos cosas con diferentes formatos. También cuando aparecen publicidades, las barras de publicidad, bueno, acá hay un sector que es de publicidad, esto es un aside también, ¿sí? O sea, no es un section esto. Pero sí, por ejemplo, podríamos identificar las opiniones sobre el producto son section, ¿sí? Las opiniones sobre el producto serían un section, porque hablan sobre el producto. La descripción del producto es otro section. Todo este bloque de acá que trae información para comprar y demás es otro section, porque hacen al producto, la galería de fotos, hacen al producto, también es un section, ¿sí? Allá vamos a llegar ahí y Fernando, Darío, ahora ya vamos a llegar a esto que estás preguntando vos. Entonces nosotros tenemos section o aside, ¿sí? Vamos a volver a la página de la UNLAM, en que no la vamos a perder de vista, y ¿les parece que este sector de acá de sitios recomendados, qué les parece? ¿Es un section o es un aside? Bien, es un aside, ¿sí? No hace a la información principal de la universidad. Nos está recomendando otros sitios, que algunos son de la universidad, pero en realidad nos está sacando hacia afuera, hacia información hacia afuera, ¿sí? Lo mismo que la galería de videos que viene acá debajo. O sea, no hacen a la información principal. Entonces, como no hacen a la información principal, son aside, ¿sí? Alguien se enojó por haber perdido la apuesta, a ver si era section o aside. Es una pelea. Entonces, nosotros acá tenemos dos sections y después hay una etiqueta más que es una etiqueta para
el contenido individual. O sea, el section es un bloque de contenido y, por ejemplo, acá tendríamos como 3 cosas diferentes, que es esto donde están las novedades, la información y los servicios, que son 3 cosas diferentes, que se llaman articles. El article es como un contenido independiente solo, único, ¿sí? Pueden haber varios por una página y son como subcontenidos adentro de un section. No hay articles adentro de una site, que era la pregunta anterior de Facundo. No hay articles adentro de una site. O sea, no hay ninguna etiqueta semántica. Puedo usar una cosa que se llama div, que es un agrupador de contenido. O sea, siempre voy a tratar de usar etiquetas semánticas cuando apliquen y si no voy a usar otras etiquetas, ¿sí? Si no tengo la licencia de usar otras etiquetas. Ven acá que es un blog, es muy fácil de reconocer los articles. Ven, cada uno de estos es un article. Eso que había planteado antes, no me acuerdo quién había planteado, eso. Y acá, en esta línea de acá, tendríamos 3 articles adentro de un section, ¿sí? Bien, vamos a volver a nuestra receta de cocina para ver qué hacemos con esta información. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar? ¿Qué les parece a ustedes? Primero, estamos con section y aside, estamos adentro del main. Recuerden que esas etiquetas son hijas del main. Son de igual nivel de jerarquía para el padre. ¿Qué les parece? ¿Cómo agruparían ustedes esto? ¿Cómo se les ocurre de agrupar, meter? ¿Cuántos sections tendríamos? Bien. Tenemos 2 maneras de encarar esto. Podemos tener un único section. Vamos a esperar a que termine de todo el mundo de opinar. Podemos tener un único section con 2 articles, ¿sí? O podríamos tener 2 sections, ¿sí? Yo voto más porque se trata de un section con 2 articles, ¿sí? Los ingredientes y la preparación. Pero si lo pondrían como 2 sections, sería válido también. O sea, las 2 maneras de encarar esto serían válidas, ¿sí? Porque estamos hablando de información principal. Vamos a usar esta idea. Vamos a generar primero... Vamos a generar un section acá. Y 2 articles. ¿Sí? Un article y otro article acá abajo. ¿Sí? Bien. Y me voy a arrastrar esto que le pertenece ingredientes con el H2 y el UL y todo. Venga para acá adentro. Y preparación lo metemos en otro artículo. ¿Sí? Hasta acá no tenemos ninguna side, pero podríamos tener una side, ¿no? ¿Qué les parece que podría ser una side de esta receta de cocina? Otra receta, pero que no sea de la misma. Bien. Otra receta, ¿sí? Entonces acá abajo vamos a poner una side. Nicolás. ¿No deberíamos dejarlo flotando en el main? No, no deberíamos dejarlo flotando en el main porque justamente el HTML5 lo que busca es que nosotros marquemos nuestro contenido. O sea, estas etiquetas vinieron a decirnos que
que quieren que marquemos el contenido, que digamos qué información hacia el contenido principal, qué información no hacia el contenido principal. Con lo cual vamos a usar siempre etiquetas HTML5, salvo cuando no corresponde a de marcado semántico, ¿sí? Si no corresponde, no la usamos, pero si corresponde, la vamos a usar. Bien. Entonces acá en el aside podríamos generar, vamos a generar un H4, por ahí ponemos un H3 en otra parte, acá le ponemos otras recetas relacionadas. Y acá podríamos meter una receta de alguna otra cosa que ¿qué decían? Cheesecake. Dijeron cheesecake por acá. Torta de miel. Bueno, voten. Da lo mismo, ¿sí? Alguien me había preguntado qué pasa con que... ¿qué pasa con esto de si adentro de una site van articles o no van articles, ¿sí? La respuesta es no. Los articles solamente pueden ser hijos de un section, ¿sí? Adentro de una site no puedo meter articles, pero sí puedo usar agrupadores de contenidos. El agrupador de contenido, que es una etiqueta que es invisible, es la etiqueta div. La escucharon nombrar, ¿no? La etiqueta div. ¿Sí? Bien, ojo con la etiqueta div, ¿sí? No, error no te da nada, pero está mal utilizado semánticamente. O sea, no te da error porque error no te da... HTML es un lenguaje hiperliviano, ¿sí? Fíjense que yo hago lo siguiente, fíjense lo que hago, ¿eh? La barbaridad que hago. Digo fruta y me lo abrió y cerró como si se tratase de una etiqueta existente, ¿sí? O sea, error el HTML no te tira nunca. Es muy raro que te tire, ¿sí? Sí te tira error cuando por ahí es una etiqueta que, como la BR, que, bueno, sí, que si la cierro me estaría tirando error. Pero, nada, eso no hace de que esté literalmente. La etiqueta div es una etiqueta que agrupa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos varias recetas, adentro, de acá en recetas relacionadas, tendríamos varias recetas. Hola. Tendríamos varias recetas. Entonces, podríamos agrupar cada receta dentro de un div, ¿sí? Alguien enciende una radio. Raúl, tu micrófono es de radio. ¿Querés ser locutor? Bueno. En principio vamos a poner un H5 para esta receta y ahora después ya vamos a agregar imágenes y ese tipo de cosas. Pero lo estamos metiendo dentro de un div. Que el div funcionaría medio parecido al article, pero no es una etiqueta semántica. No tiene nada de semántico, no indica absolutamente nada. Antes de la aparición de las etiquetas semánticas se usaba div para absolutamente todo, ¿sí? Y de hecho, si ustedes buscan cosas en HTML por ahí en la web, se van a encontrar con millones de divs. Pero sepan que cuando ustedes están mandando un div, en donde podría ir una etiqueta HTML5 semántico, están perdiendo una oportunidad grande de posicionamiento. Entonces, acostúmbrense a usarlas siempre que puedan usarlas, ¿sí? Nosotros en la materia les vamos a romper a full con esto, ¿no? Pongamos etiquetas semánticas, ¿sí? Si corresponde es una etiqueta semántica y si no corresponde, no. Entonces acá me decían, podemos tener... Sí, es como tengo siempre las cartas de las etiquetas semánticas, pero si no corresponde porque estoy adentro de una site, o si quiero generar bloques de cosas adentro de un header, que tampoco sería un article, puedo usar divs, ¿sí? Ok, repito. Uso div cuando no corresponde una etiqueta semántica. Si corresponde una etiqueta semántica, uso una etiqueta semántica. ¿A dónde voy a usar divs? Si tuviera que marcar bloques de cosas,
en el header, en el footer y en el aside, ¿sí? Pero adentro de un section, por ejemplo, tengo los articles para usar. Entonces, no debería usar div si puedo usar un article, ¿sí? Bien. Ahí vamos a generar otro, así ponemos los dos. ¿Qué decían? Cheesecake. ¿Cómo me están complicando la vida con esto que no sé cómo se escribe? Ahí. Tendríamos esos dos, ¿sí? De estas dos recetas relacionadas, ¿sí? Sí, se usa, lo que dice Esteban es tal cual. El div se usa para agrupar cosas que después yo le quiero dar un estilo visual a un grupo de cosas, pero que no tienen ningún sentido semántico, tal cual. Bien. Sobre lo que estás diciendo vos, José, tengan en cuenta que nosotros, o sea, el estilo que las cosas tienen por defecto, que es esto que sucede, acá, que esto tiene negrita, que tienen estos márgenes y demás, cuando nosotros empecemos a usar CSS, todo esto lo vamos a sacar, todos los estilos por defecto los vamos a sacar y le vamos a dar el estilo que nosotros querramos. Absolutamente. De lo único que nos interesa del HTML es que esté el contenido, o sea, los textos que nosotros necesitamos y que esté jerarquizado como corresponde. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, esto con respecto a las etiquetas semánticas, ¿sí? Antes de la existencia de estas etiquetas semánticas, se usaba divs para absolutamente todo y se indicaba de alguna manera que esto se trataba de un encabezado y demás, ¿sí? Esto ya ahora ya no existe más. Lo que existen son etiquetas semánticas propias. Bien, bueno, vamos a ver un par de etiquetas que nos faltó de HTML, que son la etiqueta para agregar imágenes y todo lo que tiene que ver con vínculos, ¿sí? Sí, todo tiene estilo predeterminado, pero nada, nos vamos a acostumbrar a borrarle todo el estilo predeterminado. Para eso vamos a buscar una imagen. Tenemos 3 imágenes para buscar. Vamos a buscar imágenes de Brownie. Las descargamos de internet, ¿sí? Esto saben hacer, ¿no? Buscar por imágenes saben. ¿Sí? ¿O no? Llegué hasta esta imagen. O sea, la abro en una pestaña nueva, abran la grande y ahí le hacemos botón derecho y guardamos la imagen, la vamos a guardar no en descargas, no en el escritorio, no en cualquier lado, sino adentro de nuestra carpeta, donde tenemos la receta, ahí nos vamos a generar, una carpeta nueva que la vamos a llamar IMG. Esto tiene que estar creado adentro de clase 2, adentro de receta, una carpeta que se llame IMG y la grabamos con un nombre. Como la estamos descargando de internet, no debiéramos tener problema. Pero si la descargamos de otro lado, recuerden que hay que tocar el nombre del archivo, que no puede tener ni acentos, ni ñes, ni nada. ¿Sí? En el CV de ustedes, por ejemplo, en el trabajo práctico que tienen que hacer, la imagen que pongan, la imagen propia que pongan, recuerden de respetar lo que hablamos de la nomenclatura de los archivos, que no pueden haber acentos, ni espacios en blanco, ni ñes, ni mezclar mayúsculas y minúsculas, etc. Sobre lo que decís, ¿sos Fernando? Porque veo solo la F. Tu apellido es Reynoso, pero no veo... Franco, ahí está. Franco. El problema de eso es que dependés de que la web esté online para cuando vos la subas. O sea, te generás una dependencia de por vida. Si lo pensamos para una web comercial, digamos, generás una dependencia de que la web de donde te copiaste la URL siga online. Más allá de los bolonquis que podés llegar a tener con los derechos, ¿no? Pero bueno, eso. O sea, lo que más te conviene es descargarlo a tu carpeta, que después cuando lo subas al servidor, esa carpeta esté habilitada. Franco, bueno.
Entonces vamos a buscar ahora torta de miel. Ya que estamos, descargamos todas las imágenes que vamos a necesitar. Vamos a descargar esa, la de la torta de miel. Ven, acá me vino esto que tiene mayúsculas. Yo las mayúsculas no las quiero, así que le voy a poner torta de miel así. Y también la guardo en la misma Una carpeta. consulta. Sí. No sé si lo dijiste, pero ¿tiene que ser de algún formato en particular o puede ser PNG, JPG? Da lo mismo. Lo que sí, ahora cuando lo enlacemos, tenemos que respetarle la extensión. Si es un archivo que termina en JPG, tenemos que vincularlo como JPG, y si es un PNG, podemos vincularlo como PNG. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Hay al menos 3 formatos, vamos a hablar de 4 formatos que la web puede funcionar. JPG, que andan bien en la web. Igual si nosotros lo googleamos a través de acá, obviamente que es algo que es web. Nosotros podemos vincular un JPG, un PNG, un archivo GIF o algo nuevo que se llama SVG, que es un vector. Es un archivo vectorial, o sea que no pierde calidad nunca. Después por ahí en algún momento les hablo un poco de los formatos. Pero JPG es un archivo que es una imagen que no puede tener transparencia, pero que es súper liviano. Un PNG es un archivo que puede llegar a tener transparencia, eso está muy bueno, o sea que nosotros cuando buscamos podemos buscar, si queremos algo con transparencia, nos conviene buscar algo que sea con PNG. Y un GIF puede tener, porque no todos los GIFs son animados, puede tener la posibilidad de estar animado. Cuando vinculamos, esto que estás preguntando, Franco, si nosotros vinculamos un GIF animado, cuando abramos la web, el GIF se reproduce adentro de nuestra web, ¿sí? Además que queda, para memes está bueno, para otras cosas queda una cosa media retro, por ahí. Y lo otro que teníamos es Cheesecake. Ahí está. Tenía razón, ¿no? Ahí da hambre esto, ¿eh? Ahí está. Y tenemos Cheesecake. Sí. Una época que es muy del principio de la web, estamos hablando como de los 90, que las webs estaban llenas de GIFs. Por eso digo el tema de que da algo retro. Bueno, entonces vamos ahora a agregar... sí. Entonces no me quedó claro. Entonces con el IMG también se puede agregar GIF. Sí. Y se pueden agregar también archivos en formato SVG, que son archivos vectoriales. Sí. ¿Cómo es? Un archivo vectorial es un archivo que, a ver si tengo acá un archivo vectorial. Es un archivo... Creo que no tengo, a ver si tengo... les voy a buscar un archivo vectorial, pero ahora en el recreo les voy a buscar un archivo vectorial. Un archivo vectorial es un archivo que yo le doy zoom y nunca se pixela. Vieron que las imágenes tienen como una calidad que cuando las agrando, llega un punto que se pixelan, ¿sí? Sí. Bueno, los archivos de logos y esas cosas pueden ser vectoriales. Y de hecho la web, por esta cuestión de que me acceden desde cualquier formato, ven que yo estoy ahí, esta imagen llega a un punto que se pixela, ¿sí? Existe un formato que es un formato específicamente para la web que se llama SVG y que básicamente es un archivo vectorial, pero que se convierte en código.
sea, a ver si podemos encontrar algún SVG en la web. Si no, se los busco ahora. Esto es un SVG. Sí, esto es un SVG y fíjense que yo lo aumento. No, esto no es un SVG. Capaz que hay que descargarlo. Ahí sí. Ven que si yo veo el código fuente, este es el código del SVG que genera eso. Y ahí está. Este sí es SVG. Ven que yo lo aumento y en ningún momento pierde calidad. Entonces, para logos y ese tipo de cosas, iconos y esas cosas, se están usando estos archivos que son SVG y que no importa en qué resolución me vean la web, se va a ver divino, ¿sí? Son los archivos SVG. No, todo lo contrario, más livianos, Iván. Suelen ser, depende de la complejidad de la imagen, ¿no? Pero si es una imagen simple, pues los logos siempre suelen ser imágenes muy simples. Entonces, los iconos también. Entonces, es mucho más liviano un icono en SVG que como imagen. Así que eso, básicamente. Para que lo sepan, para que sepan que existe eso, ¿sí? Bueno, vamos a agregar entonces un section acá arriba para agregar lo que va a ser la imagen representativa de nuestra receta. Y para agregar imagen, básicamente existe la etiqueta que se llama etiqueta SVG. Esperen que le voy a responder a Ivo, que Ivo dice, en la carpeta proyecto tengo una carpeta para imágenes y los HTML sueltos. Sí, las van en carpeta todo menos los HTML. Los HTML sueltos y después los IMG juntos, los CSS juntos y los JS juntos en una carpeta. O sea, hay una carpeta. En la carpeta raíz tenés los HTMLs y después tenés una carpeta IMG, tenés una carpeta CSS y tenés una carpeta JS. ¿Se entendió? Hay gente que mete los HTMLs adentro de una carpeta. Para mí no está bueno porque después los servidores requieren que tu HTML base esté en la raíz. Entonces te metes en una rosca que no tiene mucho sentido. Entonces los HTML sueltos, las IMG en una carpeta, los CSS en una carpeta y los JS en otra. Bien, bueno. Estamos acá con los sections. Y vamos a crear entonces esta etiqueta que es la etiqueta IMG que nos va a permitir traer las imágenes, vincular las imágenes. Cuando pusimos IMG, ¿qué cosas pueden decir? Primero, ¿qué pasa con la etiqueta IMG? Así como global. Bien, es una etiqueta que no se cierra, ¿sí? Es una de las etiquetas que no se cierra, o sea, que no tiene esto, ¿sí? Ven que yo se lo pongo y me tira un error porque no es una etiqueta que tiene un cierre, ¿sí? No hay que cerrarla. Entonces, tiene estas dos cosas que son algo llamados atributos. Nosotros muchos atributos no veníamos usando. Usamos un atributo acá en lang. Ven que en HTML usamos el atributo lang. Esto es el atributo igual, comillas, el valor. Acá tenemos, en la meta tenemos charset, que sería el atributo, igual, y entre comillas, el valor, que es UTF-8. La IMG tiene estos dos atributos. Tiene el atributo CRC, que es, SRC, yo lo pronuncio mal, que es la ubicación, a dónde caracú está mi archivo, básicamente, ¿sí? Y el segundo atributo, estos dos atributos son obligatorios, que ahí están preguntando, ¿es necesario? Sí, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio el atributo alt? Entre otras cosas, primero es obligatorio porque para los buscadores la imagen no tiene ningún sentido. La única información que tiene un buscador sobre tu imagen es el
el nombre que tenga esa imagen. Después no tiene ninguna más información, no tiene ninguna descripción, no lee nada dentro de las imágenes los buscadores. Si nosotros le ponemos en el alt un texto que es descriptivo, interesantemente descriptivo de la imagen que tenemos, estamos ayudando al posicionamiento. Y lo otro, para lo que sirve, es que si no, eso también, lo que está diciendo ahí Darío, si no carga bien la imagen, si el vínculo queda roto, nos aparece aunque sea la descripción de qué era la imagen que estaba ahí. Y una tercera cosa que hay que mencionar, que es que cuando entra un ciego, alguien no vidente a una web, lo que nosotros le pongamos en el alt de nuestra imagen, que obviamente que no la ve, es algo que se lo lee, le lee el alt al ciego, le dice acá hay una imagen y le lee la descripción. Entonces logramos esto que está diciendo Griselda, que es accesibilidad. Entonces es un atributo obligatorio de poner. Entonces vamos a ir por primero la ubicación. Nuestra ubicación es nosotros estamos... Sí, vamos a tender siempre a hacer cosas con accesibilidad. O sea, con las dos cosas. O sea, vamos a aprender buenas prácticas, posicionamiento, todo lo que podamos hacer para posicionamiento, que con las buenas prácticas vamos hacia ahí, y accesibilidad. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, nuestra imagen la vamos a vincular. Nosotros tenemos los HTMLs están en la raíz y tenemos que entrar adentro de la carpeta. Nuestra imagen está en la carpeta. Acá, si tenemos bien hecha la tarea, es decir, cuando arrancó la clase, le dijimos a Brackets que estamos a Bracket o al Sublime o a Visual Studio Code, le dijimos que estamos en la carpeta correspondiente en la que estamos trabajando, nos va a ayudar a vincular este archivo. Entonces nosotros decimos img, Brackets les va a ayudar, ven que me está sugiriendo la carpeta img barra. Si yo cliqueo acá, me va a traer los archivos que tengo adentro de la carpeta, ¿sí? Entonces me es fácil de seleccionarlo y cuando lo selecciono, debería seleccionar no solo el nombre del archivo, sino también la extensión. Un poco lo que preguntaba antes Julieta, ¿sí? Tengo que respetar la extensión del archivo. Es como si fuese parte del nombre para que esté bien vinculado, ¿sí? Si está bien vinculado va a pasar esto, o sea, Brackets los va a ayudar si están usando Brackets y a su vez le hace como una previsualización de la imagen, lo cual es como listo, me lo está tomando bien. Y acá en el alt le vamos a poner... Bien, vamos a ver esto en el navegador. Sí, ¿qué hago? De vuelta, ¿lo vuelvo a vincular, Jonathan? ¿O la vuelvo a descargar? ¿O vos me ordenás? Es vincularla. Vamos de vuelta. Perfecto. Yo les vuelvo a mostrar esto, ¿no? Yo tengo, dentro de mi carpeta receta, tengo una carpeta IMG con estos archivos, ¿sí? Acá en la competencia del River Boca entre Sublime y Brackets, en vincular archivos, a mi criterio, gana Brackets, ¿sí? Porque los va a ayudar con los nombres de los archivos, ¿sí? Me quedó gigante. Está bien, porque nosotros acá no estamos controlando el tamaño. Ahora igual vamos a usar una etiqueta, vamos a hacer trampa hasta que aprendamos CSS para controlar el tamaño, pero eso. Voy de vuelta porque me puse a responder cosas y me colgué de comentar esto para asistirlo a Jonathan. Ponemos img y tab y nos genera estas dos cosas. Y adentro de CRC pongo img y barra. Y ahí me trae lo que tengo adentro de esta carpeta y yo voy a elegir esta brownie de chocolate, ¿sí? Pero esto tienen que vincular no con lo que yo vinculé, sino con el archivo que ustedes se descargaron, ¿sí? Se tiene que llamar exactamente igual al archivo que ustedes descargaron. ¿Te está funcionando, Jonathan?
Y entonces le volvemos a poner el alt. Nos está pasando a varios... Sí, vamos a ver este atributo, pero recuerden lo que les digo. Este atributo lo ponemos ahora, pero atenti, les voy a cortar los dedos, si lo usan cuando prendamos CSS, ¿sí? Cuando prendamos CSS se fue. Le descontamos puntaje si usan este. Existe un atributo para IMG que es width, ¿sí? En realidad existe tanto como width como height, ¿sí? O como ancho y alto, ¿sí? Usan uno de los dos. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, 300 y eso me lo va a generar en 300 píxeles, me lo va a dejar ahí, ¿ven? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Que después le vamos a cortar los dedos. Porque esto, width, es un atributo visual que no le corresponde al HTML, pero como todavía nosotros no vimos CSS, lo vamos a usar, ¿sí? Pero después lo vamos a sacar, ¿sí? Los vamos a volver locos para que no lo usen. Bien. Bueno, ¿se entendió esto? El alt es un texto descriptivo. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a mandarme la hazaña de romper este vínculo, ¿sí? HTML y en CSS cambian el tamaño de los píxeles. No entendí la pregunta. Bien, en realidad controlar el tamaño de las cosas. ¿Ven? Ahí yo desvinculé mi imagen y lo que me aparece acá, ven que dice torta de brownie, es lo que tengo en el alt. Eso para responderle a Iván. Si el alt tiene esa importancia, la descripción de la imagen, que sirve primero para posicionamiento, le dice a los buscadores algo sobre esa imagen, porque si no la imagen no posiciona para nada, no, es como si no existiera para el buscador, que busca contenido. El buscador busca contenido, entonces no tengo ningún contenido ahí para el buscador. Y lo otro es, si no me carga la imagen, al menos hay una descripción, y como tercera cosa, si me accede un ciego, un no vidente a mi web, el lector de pantalla le va a estar leyendo esto que yo pongo en la descripción. O sea que eso nos garantiza accesibilidad. ¿Bien? Bueno. Y vamos a agregar también estas que vienen acá, ¿no? Vamos a agregar ahora acá adentro. Estoy tratando de entender lo que están preguntando de la imagen. Sí, o sea, en realidad ustedes no deberían usar las dos. O usan width o usan height, ¿sí? Porque si no, si usan las dos, están deformando la imagen, ¿sí? Si ustedes ponen solo el width, tocan solo el width, o solo el height, el otro. O sea, si ustedes solo tocan el alto, o sea, le ponen el atributo alto, entonces el ancho se lo calcula automáticamente, ¿sí? Si ustedes tocan solo el ancho, el alto se los calcula automáticamente. Ahora, si ustedes tocan ambos, tocan el ancho y el alto, están deformando la imagen. ¿Sí? Bien. Entonces, usan una sola, ¿sí? Ahora, este atributo width, que es un atributo visual, recuerden que no es responsabilidad del HTML, pero todavía no vimos CSS, pero cuando veamos CSS no va a estar acá, va a estar del otro lado, ¿sí? Bien. Y acá le vamos a poner, esta es la torta de miel, o sea, vinculamos los otros imágenes que nos faltan, ¿sí? Torta de miel. Y acá vendría también el cheesecake, ¿sí? Que no sé cómo se escribe, yo estoy escribiendo y lo estoy escribiendo mal todo el tiempo, pero no importa. Bueno, queda grabado mal, no importa. Entonces ahora, bien, Nicolás sabe cómo se escribe esto, así que vamos a copiar lo que dice Nicolás así, literal. Según Nicolás, esto es así. Bien. Bueno, vamos a ver esto acá. Lo más seguro es que nos quedaron estas imágenes hiper grandes.
Vamos a achicarlas un poco, a las dos le vamos a poner lo mismo que le pusimos antes. Vamos a poner un width de 300. ¿Se congeló el video? El tema de la conexión es un problema. Profe, sí, una consulta. Julieta. ¿El código cuando lo termines lo vas a subir? Siempre. Perfecto. Genial, gracias. Va a estar subido a Miel y a esta conversación. A las dos cosas, ¿sí? Siempre. Buenísimo, gracias. Siempre termino subiendo a Miel. Sí, ojo que lo que está subido a Miel, que dice contenido de la clase, es lo que yo generé sobre el video que está subido en YouTube, lo que generé durante el video de YouTube, ¿sí? Pero esto también va a estar subido como archivos de clase turno-noche. Antes 5. No cambia nada. Es como la ubicación. Va a depender del estilo visual que le querramos dar después. Si queremos que, por ejemplo, que esté el título arriba y después la imagen, o si queremos que esté la imagen y después el título. Porque preguntás vos, Jonathan. ¿Sí? Va a depender como de eso, pero como... ahora nosotros estamos haciendo como un proceso medio inverso, que es que estamos generando primero el contenido, pero por lo general se parte de tener un diseño. Entonces, cuando te llega el diseño, empezás a volcar el contenido y le das el orden que el diseño te lo va marcando. ¿Sí? Bien. Bueno. Hasta acá tendríamos casi todo lo que nos faltaba de HTML y lo que nos falta hacer son vínculos, ¿sí? Nos falta ver todo lo que tiene que ver con la etiqueta para generar vínculos. Los vínculos tienen dos partes, en realidad. Por un lado está el texto que hace el vínculo, digamos, el texto que dispara el vínculo, y por otro lado, el destino, hacia dónde va ese vínculo. ¿Sí? Yo, si vengo acá a la página de la UNLAM, ven, por ejemplo, acá, institucional sería el texto que dispararía el vínculo hacia la sección de institucional, ¿sí? O, en este caso de acá, es una imagen la que dispara el vínculo hacia la web de humanidades. Que la web de humanidades no es responsive. Qué lindo. Bueno. Bien. Bueno, entonces, básicamente, la voy a anotar dentro de mi lista de webs que no son todavía responsive. Al día de hoy. Entonces, vamos a generar una serie de vínculos. Primero, vamos a generar un vínculo hacia la UNLAM. Lo vamos a hacer acá en el footer. Vamos a agregar acá, voy a agregar quizás una barra acá. Y vamos a generar el primer vínculo. Y los vínculos se hacen con esta etiqueta que es la etiqueta A. Aprieto A y tab, ¿sí? Ponemos la etiqueta A y tab y nos escribe esto, ¿sí? Nos agregó un atributo que es el atributo href, ¿sí? El atributo href es un atributo obligatorio de la etiqueta A, que la etiqueta A es con la que se hacen los vínculos, ¿sí? La A tiene la particularidad que es una etiqueta que abre y cierra. Lo que es importante con la A es que entre la A que abre y la A que cierra, yo ponga algo, porque es justamente lo que voy a poner acá adentro, es lo que va a disparar el vínculo. Entonces nosotros acá le vamos a poner un LAM, porque vamos a vincular hacia la UNLAM, ¿sí?
Y en el atributo href lo que deberíamos poner es el vínculo hacia la UNLAM, ¿sí? Entonces, acá lo que conviene cuando vinculan hacia una web externa, como la UNLAM, es que se copien, o sea, que vengan acá al navegador, ahí vuelven a la home. Bueno. Y se copien, hagan acá botón derecho, copiar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros necesitamos los vínculos con toda la ruta, ¿sí? Vieron que en la clase pasada habíamos visto esto del HTTP, ¿sí? El protocolo, 2 puntos y barra, ¿sí? Cuando hacen un vínculo hacia afuera, pónganlo entero, ¿sí? HTTP, 2 puntos, barra, www, y etcétera, ¿sí? Entonces, lo más fácil para hacer este vínculo bien es que se lo copien del mismo navegador, así les queda la ruta bien vinculada, ¿sí? Lo mismo si vinculan a las redes sociales, a donde fuera, cópiense la ruta completa, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Sí, nosotros queremos vincular, por ejemplo, el cheesecake. Vamos a ver esto y después vinculamos, si querés, el cheesecake, Nicolás, hazme acordar, a una receta de cheesecake, ¿sí? O sea, lo importante es que lo que sea que vincule está entre la A que abre y la A que cierra. Vamos a ver esto en el navegador. No entendí lo que están hablando. Walter, en este caso, la no usa al final. Usa al final al abrirlo. ¿Sí? Ojo que a mí me quedó como esto, ¿no? Pero ahí lo bajo. Ahí metí un enter para que lo vean bien. Es la A con todo su atributo que abre y la barra A que cierra. Porque a mí me quedó raro por eso, ¿no? ¿Era eso lo que decías? Acá tenemos entonces el vínculo a la UNLAM. Y si yo hago clic, si era la visualización lo que te estaba mareando. Si yo hago clic en el vínculo, me lleva a la web de la UNLAM, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Una cosa que pasa y que nos molesta, seguramente, es que cuando hago clic, se va de mi web y me mete adentro de la web de la UNLAM, ¿no? O sea que tengo que volver por para volver a mi web, tengo que volver por el navegador. Cuando se trata de un vínculo, no hacia... Sí, muestra si hay errores de tipeo, sí, pero tengan en cuenta que HTML es un lenguaje blando. ¿Vieron lo que yo hice antes de que puse fruta y me puso fruta que abre y fruta que cierra? O sea, sí, o sea, no detecta una etiqueta que esté mal, pero sí te detecta que estés no cerrando alguna cosa que tenés que cerrar y demás. Sí. Muy bien, están tirando esto que existe un atributo en donde yo le puedo indicar a dónde quiero que abra este vínculo, ¿sí? Que es el target. Lo pongo target y ahí me trae toda esta serie de opciones, brackets. El que vamos a usar se llama blank. Blank es que lo abre en una pestaña aparte, ¿sí? Todos los vínculos que yo haga hacia webs externas, lo que me conviene es que tengan target blank, para que no me saquen de la web en la que estoy, sino que se abran en otra página aparte, ¿sí? Así que le vamos a poner básicamente eso, target blank. Y ahora, si nosotros lo vemos, básicamente, en lugar de sacarme, me lo está abriendo en otra página, ¿sí? Voy a buscar una receta de miel en la web, esta de acá. Sí. Y me voy a copiar esto, me voy a copiar la ruta, esta receta de miel. Me la copié del navegador, ¿sí? Y para hacer esto que me había pedido, creo que era Nicolás. Lo que vamos a hacer es, vamos a disparar, ahora vamos a disparar un vínculo desde la foto. Entonces, lo que hacemos es ponemos la A acá y
y vamos a poner acá en el href, me voy a pegar todo esto que me traje, obviamente que con target blank. Vamos a hacer esto acá. Y ahí voy a tabular hacia adentro. Ven que tengo la A que abre y en el sándwich del medio me quedó la IMG, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo haga clic en la imagen, me lo abre, me lleva hacia el vínculo ese, ¿sí? Así que eso es un poco para explicarles que cualquier cosa puede vincular. Pero tengan en cuenta esto, no generen vínculos. A veces uno mete la pata porque, por ejemplo, se olvida de poner un texto adentro de una A que abre y una A que cierra. Si yo tengo un vínculo que no tiene nada entre la A que abre y la A que cierra, no hay a dónde cliquear, ¿sí? Bien. Hasta acá vimos cómo hacer vínculos hacia... en el caso del Facebook se linkea en el HTML, ¿sí? Exactamente igual. Copias la ruta, Laura, y le pones directamente, ¿sí? Vamos a ver otros tres tipos de vínculos más. ¿Y un botón que tenga un vínculo? ¿Cómo sería? Un botón que tiene un vínculo, en realidad, un botón con un vínculo es una A con formato. Mira. Ya vamos a ver esto, no te quiero adelantar nada, pero yo voy a hacer lo siguiente. En realidad... ¿No se puede hacer un button con un hipervínculo? ¿O tiene que ser sí o sí una A? Un button, pasa que los buttons se usan para formularios, o sea, usar un button para darle formato es como medio una demencia. Como no tiene sentido. Ven, acá. Yo estoy ahora dándole rápidamente formato a esto. Ya vamos a ver todas estas propiedades, ¿eh? Bueno, y ahí ven que ya generé un botón, como si hubiera un botón ahí. Es más, podría ser que cuando pase el mouse eso se anime, cambie de color, sea grande, etc. Y es una A, ¿eh? ¿Sí? O sea que el aspecto visual se puede hacer. No hace falta que sea un button. Es medio más de como de desarrollador que no maneja demasiado estilos visuales, meter un botón en un botón. Pero créanme que al botón hay que sacarle mucha cantidad de estilos visuales para lograr que sea un botón atractivo. Ok, entonces es mi caso. ¿Eh? Entonces es mi caso, ser desarrollador y no manejar mucho. Los estilos, claro. Entonces, ¿te parece que, porque el botón tiene por defecto un aspecto que parece más un botón? Pero créanme que para darle realmente un aspecto visual atractivo es mucho más fácil hacerlo con una A que hacerlo con un botón. Hay que sacarle muchas propiedades al botón para que se vea lindo. Bien. Perfecto. Ya lo vamos a ver, ¿eh? Quédense tranquilos que todo lo vamos a ver. No le tengan miedo al CSS, los que son más de la parte... como más les interesa más el backend, porque vamos a ver todo. Bueno, tenemos acá que es un vínculo hacia afuera. Lo que podemos tener son... Otra cosa que nosotros podemos tener es un vínculo hacia otro documento. Vieron que nosotros hicimos un primer archivo en la clase que se llama primer archivo HTML. Nosotros podríamos vincular hacia ese archivo. ¿En qué se diferencia del otro? Básicamente yo acá lo voy a generar y vinculo hacia primer archivo, ¿sí? Acá tengo que respetar la ruta. Como estoy en el mismo lugar, no le tengo que poner nada de esto. No es una ruta absoluta, digamos, sino que es una ruta a un archivo de mi misma web, ¿sí? Le vamos a poner
Primer archivo. Y no le pongo el target blank porque en realidad si fuese una web mía no quiero que se vaya hacia otro lado, sino que quisiera que se quede, ¿sí? Después al primer archivo le deberíamos generar un vínculo para volver a este, ¿sí? Pero sería diferente al de la UNLAM, que yo quiero que se abra en página aparte, o el de la receta de miel, que puede ser mi competencia. El primer archivo sería como si fuese, no sé, ir de la home a contacto, ¿no? Como lo que ustedes tienen que hacer en el TP, ¿sí? Eso es un vínculo hacia otro archivo HTML dentro del mismo sitio web, ¿sí? Un tercer, ¿está claro esto? Sí, ¿no? Es fácil. Un tercer tipo de vínculo que nosotros podemos hacer es un vínculo hacia la misma web. ¿Vieron las páginas esas que son one page, que uno cliquea y en lugar de ir hacia otra página es como que se corre todo y va hacia abajo? ¿Sí? Que estoy viendo que está poniendo Walter. No te está generando el vínculo. Fíjate, Walter, que tenés A igual a href. Tenés A igual. Sacale el igual que lo tenés pegado a la A. Tenés un A igual y después viene el href y eso te está jodiendo, el igual de la A. Creo que lo demás lo veo bien. Sí. Lo voy a hacer de vuelta. Pongo A y tab y acá voy a primer archivo, que es el nombre del archivo con el HTML. Y lo único que tengo que tener en cuenta, recuerden que entre A que abre y A que cierra, tengo que escribir un texto, ¿sí? Y eso me lleva hacia ese archivo. Bien, estas webs que van hacia sí mismas, lo que tienen es algo que es, primero, necesitan marcar un lugar hacia donde ir, marcar algún lugar hacia donde ir, y, como primera cosa, y después ir a ese lugar que yo marqué previamente. Si todos ustedes están con mucho Java, ¿no? Java es lo que más vieron hasta ahora. ¿No? ¿O sí? Bueno. Entonces, esto de marcar algo es agregarle algo a cualquier elemento, en realidad, cualquier elemento que yo quiera marcar, le tengo que agregar un atributo que se llama id, que es un atributo que me sirve para identificar unívocamente un elemento. O sea, solo una cosa puede tener un id con el mismo nombre, ¿sí? Yo no puedo ponerle a varias cosas el mismo id, si no puedo repetir lo que ponga adentro del id. Entonces, por ejemplo, yo al h1 le voy a agregar un id que le voy a decir inicio, ¿sí? Lo que vamos a generar ahora es un vínculo que nos va a llevar hacia arriba, ¿sí? O sea, en el footer vamos a generar un vínculo que sea ir arriba y que nos lleve hacia acá, hacia el inicio, ¿sí? Acá es importante que este nombre que pongan acá lo tengan en cuenta para vincular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar un id al destino, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Hicieron esto? ¿Agregaron un id? El valor le puse inicio, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero lo tienen que respetar. Ningún otro elemento de mi web podría tener el id igual a inicio, ¿sí? ID con valor inicio no lo podría tener. De hecho, en las webs, estas que son one page, suele tener servicios, tiene id servicios, o sea, hay un section que tiene un id servicios, hay un section que tiene un id contacto, hay un section que tiene un id trabajos, ¿sí? Y después los vínculos se generan de la siguiente manera. Es también con una A. Esta la voy a poner acá abajo. Así se ve mejor. Vamos a poner entre A que abre y A que cierra. Ir arriba.
¿Y cómo vinculo hacia mí mismo? Vinculo poniendo hashtag, creo que ustedes este icono lo reconocen como hashtag, ¿no? Hashtag y lo que haya puesto adentro del ID. En mi caso yo puse inicio todo en minúsculas, ¿sí? Numeral, bien, numeral. Sí, Darío, antes, como no existían las etiquetas semánticas, había un div ID header y había un div ID footer, ¿sí? Pero ahora existe las etiquetas semánticas, con lo cual los divs no los tenemos que usar, sí. Antes se hacía eso, se ponía un div ID header, un div ID footer y demás. Y bueno, y ahora con las etiquetas semánticas aparecen un montón de pésimas prácticas que es que te ponen footer, ID footer, header, ID header, en fin. No entendí lo del ID. Bien, vamos a repetir. Nosotros, primero vamos a mostrar el resultante. Entonces eso nos va a ayudar a entender cómo funciona. Vamos a verlo acá. Yo acá generé un vínculo de ir hacia arriba, que lo que hace es me lleva hacia el principio del documento, ¿sí? Yo podría querer ir al principio o podría querer ir a preparación, por ejemplo, agregarle una idea a preparación y ir a preparación o ir a ingredientes, ¿sí? Hacia donde quiero. O sea, estos son vínculos que van hacia la misma página. Para generarlos, yo lo primero que tengo que hacer es al elemento hacia donde yo quiero ir, agregarle un ID con un valor que yo quiera. En este caso, como nosotros queremos ir al inicio de la página, se lo agregamos al H1, que es una de las primeras cosas que está, le agregamos el ID inicio, ¿sí? Pero podríamos agregar otro ID, por ejemplo, en ingredientes. Decir que el H2 tiene el ID ingredientes. Eso es lo primero. Marco el destino, ¿sí? Necesito agregarle un ID hacia dónde quiero que vaya, ¿sí? Y después, en el vínculo, vamos a poner acá, otro estoy generando, le pongo primero numeral, o hashtag, como lo llamen, el nombre que yo le haya puesto. Yo acá le puse ingredientes, ¿no? Entonces le pongo así, literal. Si se lo ponemos al header, ¿sería incorrecto? No, sería correcto, sería lo mismo, iría al mismo lugar, Nicolás, lo que vos preguntás. Sería correcto también. ¿Se lo podríamos poner al header en lugar del H1? Sí. Entonces, ahí, cuando yo hago clic en ingredientes, ven que me está llevando ingredientes. Cuando voy a ir arriba, me está llevando a receta de brownie, ¿sí? No se me pone de color verde el ID. Cada ID es único, sí, no puedo tener otro ID ingredientes. Pero sí podría, como que no toma que es una instrucción. Es raro. Fíjate si tenés antes las comillas. ¿Podés ponerme un print de la etiqueta, del área de la etiqueta? ¿Podés hacer una captura, Iván? ¿O querés compartir pantalla? Ah, te falta el igual, Jonathan, ahí, ¿eh? Sí, que compartas pantalla. ¿Quieren que yo cancele mi pantalla y levanta? Ah, bien. Ahí lo veo. Acá, espera que voy a pasar. Tenés el H1 que se cierra antes del ID. Fíjate que tenés el signo que se cierra antes del ID. O sea, el ID, vos tenés esto, mirá. Vos tenés este signo que es el que no te está validando esto. O sea, los atributos van adentro de la etiqueta que abre. Te tiene que quedar así. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver el último de los vínculos que nos falta ver y
Y nos vamos a un pequeño recreo antes de volver a atacar con formularios. Vamos a generar otro vínculo, vamos a agregar otra acá. Que es un vínculo hacia un mail. Los vínculos hacia mails, en el href yo pongo esta palabra reservada que se llama mail to, así, 2 puntos, y después viene el email. El mío es este, por ejemplo. ¿Sí? O sea, básicamente es, en lugar de poner el mail solo en el vínculo, lo antecedo por esta palabra reservada que es mail to, 2 puntos, y eso. Los vínculos hacia los mails lo que hacen es algo que básicamente es un vínculo que intenta abrir la casilla de correo, que me intenta mandar un mail. Si lo logra, lo que hace es manda un mail, te abre un mail con poniendo en el para el mail que estaba acá. Esto es algo que, nada, existe, nosotros se los enseñamos, lo vemos y demás. Para la web está un poco, no es del todo recomendable que lo hagan porque hay muchos robots levantando mails. Entonces, van a encontrar que en muchos casos el arroba o alguno de los signos no está, o en algunas webs los mails son una imagen. Sí, abre el correo propio del PC, tal cual. De la PC. Lo que dice Matías. ¿Sí? En este caso ya no tengo instalado ninguno, entonces no tengo configurado ninguno, entonces no me abre nada, pero si no, les trata de abrir el Outlook Express, lo más seguro, están en Windows, les trata de abrir el Outlook y les genera un correo nuevo poniéndole en el destinatario eso. ¿Bien? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Está todo bien? Nicolás, ¿vos estabas por hablar? No, respiraste nomás. Bien, bueno, a ver, ¿qué hora somos? ¿Les parece que volvemos a las 9? Paramos unos... Ivo, una pregunta con el ID. Dale, te respondo la pregunta y después hacemos un corte y volvemos a las 9 más o menos. O sea, 20 minutos nos vamos a tomar. El ID puede estar asociado en cualquier etiqueta, sí, a cualquier etiqueta. No hay que llenar las cosas de IDs, ¿no? O sea, solamente le pongo ID a aquello que yo necesito vincular, en principio. ¿Cómo se hace la barra vertical que usan en el footer? La barra vertical. ¡Ah! Esto que estoy poniendo acá. Es un carácter que es difícil de encontrar. Yo los tengo identificados porque me gusta mucho visualmente, pero no sé cómo se hace. Es el O también, ¿no? Cuando lo usamos en programación es el O. Alt más 1, ahí te están tirando. Bien. Me cuesta encontrarlo siempre en los teclados, pero lo termino encontrando. Pero nada, es lo mismo que pongan una barra o lo que fuera, es solo una cuestión como visual, ¿sí? No hace nada en la programación ni en absolutamente nada. Bien, bueno, ahí Rocío lo puso para que lo copiemos. ¿Se entendió lo del ID? O sea, el ID lo puede tener cualquier cosa. Cuando me decían si este ID podía estar en el header, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Puede estar en cualquier cosa. Lo único que sí es que no lo pueden repetir. Dos cosas no pueden tener el mismo ID. Lo uso solo si lo voy a vincular. No le pongo a los H1 por defecto ID inicio. No lo hago. Lo pongo solo si lo voy a usar. Es un atributo que lo pongo solo si lo voy a usar y que lo escatimo. ¿Sí? Bien, bueno, volvemos a las 9, ¿les parece? Vamos al baño, tomamos algo y demás. Bien. Bueno, y a la vuelta encaramos formularios. Esperen que voy a parar de grabar.
Las acciones, detener grabación.